la letra chica de la política no hay feriado largo que valga. De hecho, la intención del gobierno es lograr la próxima semana un dictamen en plenario de comisiones el martes y ya el debate definitivo el próximo jueves de la ley de bases y del paquete fiscal. Hay mucha conversación entre todos los sectores y estamos acercándonos a cada uno de los bloques para poder anticipar, bueno, cómo van esas conversaciones y sobre todo cuál va a ser el resultado finalmente luego del debate en la Cámara de Diputados. Por eso esta noche le agradezco mucho al diputado Eduardo Falcone, un hombre del MID, diputado nacional, que esté junto a nosotros. Y ustedes tal vez se preguntarán, pero el MID, ¿qué hace el MID ahí? ¿Forma parte o no del bloque de La Libertad Avanza? ¿Qué ha pasado ahí? En realidad no formamos parte del bloque, fuimos electos por La Libertad Avanza, pero a raíz de algunas cuestiones administrativas, cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza era Oscar Sago, y fue reemplazado por otro jefe de bloque de La Libertad Avanza, ahí decidimos hacer un bloque propio. Claro, pero apoyamos obviamente las políticas del presidente. ¿Apoyan? Sí, sí, sí. ¿Apoyan de manera integral o es un apoyo crítico, diputado Falcón? Bueno, en algunas cosas, o sea, en lo central, en las políticas centrales del gobierno, la ley bases y en el tema del paquete fiscal, pues vamos a apoyar básicamente lo que propuso el gobierno y los acuerdos que hubo en el Senado. Bueno, acá pero, por ejemplo, con la jubilación... A ver, espera un segundito, porque acá vamos a entrar ya en el primer momento, minuto uno de este partido, vamos a entrar con un tema picante. Sí. Porque, ¿qué van a respaldar? ¿La media sanción de diputados o la revisión que dio el Senado con muchos acuerdos entre el gobierno y las bancadas de la oposición justamente para lograr esa aprobación? ¿Qué de todo? Bueno, esas conversaciones las estamos teniendo. La semana pasada nos reunimos con el ministro Francos, esta semana con Rolandi, los bloques aliados o amigos para ver cuál es la posición de cada bloque. Básicamente lo que el gobierno pretende, y nosotros vamos a acompañar, es que en la ley del paquete fiscal volvamos a la redacción que salió de diputados. ¿Traducción? O sea, insistir con lo que salió de diputados, porque en el Senado se rechazó todo el paquete fiscal, o sea, impuestos a las ganancias, todo lo que estaba previsto en la ley, en el Senado se rechazó. Entonces nosotros vamos a insistir con la redacción de diputados. En la última votación, en la votación original, en realidad, en diputados, el impuesto a las ganancias tuvo 132 votos afirmativos y 113 negativos. ¿Van a poder repetir ese hándicap o está mucho más ajustado el poroteo previo? En realidad lo vamos a saber, el lunes lo vamos a reunir de nuevo, porque nosotros el MID tiene una posición muy clara, pero hay otros bloques como el del radicalismo, a lo mejor el de Hacemos, que tienen que ver todavía con sus diputados, de qué modo, o sea, la voluntad de ellos es acompañar a lo que decide el gobierno. Pero lo que planteaban en algunos diputados es lo siguiente, dicen, nosotros tenemos que poner la cara para aumentar el impuesto a las ganancias y los que van a ser beneficiados de esto son gobernadores peronistas y diputados peronistas que nos dicen que votemos de este modo. Nosotros ponemos la cara para aumentar los impuestos y por la coparticipación los que se van a ver beneficiados son los gobernadores del peronismo. Los gobernadores de todo el país, porque ganancias es un impuesto que se coparticipa. No, claro, pero no digo, se le entrega al peronismo. Lo que digo es todo el país. Por supuesto, lo que digo es que los gobernadores radicales tienen una posición clara. Ahora, los gobernadores y los diputados peronistas votan en contra, pero se benefician del impuesto. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Eso es lo que comentaban ellos. Hablamos de cuestiones partidarias, pero en realidad nadie habla de la clase media, a quien en algunos casos impacta y de lleno la cuarta categoría de ganancias, ¿no? Sí, sí, particularmente. Bueno, a mí, a mis amigos, a la gente con la que yo me relaciono no le gusta nada esto. De hecho, creo que el gobierno no tiene ninguna intención de subir impuestos. Esto lo hace por una cuestión de equilibrio fiscal y porque los gobernadores necesitan fondos coparticipables para financiar sus provincias. Pero es cierto, a mí no me gusta aumentar impuestos. Dicho esto, el impuesto a las ganancias, si tengo que elegir qué impuesto subir, me parece que, dado que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo y afecta a los más ricos, me parece que es preferible ir por ese lado y no afectar a las retenciones o al IVA o a otro impuesto para financiar al gasto público. Diputado, de ganancias, ¿van a ir con el mismo mínimo no imponible que votaron la vez anterior o lo van a elevar? No. Técnicamente esto es importante que se sepa. No hay otra alternativa que insistir con el texto tal cual salió de diputados o aceptar el texto tal cual está en el Senado. Vino del Senado. No hay posibilidad de recortar o agregar nada. Es uno o el otro.
Así que, digamos, lo que se va a insistir es con el texto que salió de diputados, literal. ¿Qué pasa? Hay que ver si ganamos o no ganamos, pero digamos, eso es lo que, la propuesta del gobierno y los bloques amigos es insistir con la redacción de diputados. Si hay más de 3 defecciones e impuesto a las ganancias, no sale. Bueno, veremos, porque hay que ver también en este juego cómo juegan, como te decía, los diputados peronistas, porque no son todos kirchneristas, no son todos, no tienen una posición dogmática e ideológica, entonces a lo mejor, si ven que el resultado es ajustado y pierde su provincia, por ahí puede ser que también haya diputados peronistas que voten a favor en línea con nosotros. Pero esto, te digo, el lunes nos vamos a juntar de nuevo los mismos que nos juntamos la semana pasada y esta, para ver cómo es, como ustedes dicen, el poroteo y cómo va a votar cada bloque, porque la idea es ir al día siguiente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estamos hablando de impuestos, porque va a haber dos leyes, dos plenarios, pero al día, o sea, el martes vamos a tener una comisión, un plenario de comisiones para tratar la ley de bases y la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar este tema. Ahora, la idea es tener un dictamen ya consolidado de mayoría el día antes para ir al día siguiente con algo ya acordado por todos los bloques amigos. Y después en el recinto se verá. Diputados, ustedes quieren evitar sorpresas, me imagino, ¿no? Este ida y vuelta a las negociaciones tuvo muchas sorpresas desde diciembre hasta acá. Claro, digamos, la verdad que pasamos por una discusión muy fuerte en enero con la primera ley bases. La segunda ley base, ya que vino recortada, también tuvimos discusiones, pero no fueron tan fuertes como la primera, porque ya había venido más acordada. Y ahora creo que al ser limitada la discusión a los artículos que se modificaron por el Senado, porque lo único que vamos a votar es eso, son artículos que modificó el Senado para ver si aceptamos esos cambios o si insistimos con los diputados. Claro, el tema privatizaciones, me cuentan que está al rojo vivo, porque en el Senado se dejó afuera el capítulo que tiene que ver con privatización de Aerolíneas Argentinas, además de radio y televisión y el correo. Sí. ¿En diputados cómo están? ¿O esto todavía es una cuestión que se conversa? Todavía se conversa todo hasta el día que se vote. Yo te digo, en las conversaciones previas, el gobierno dice que no tuvo un acuerdo en el Senado con los gobernadores, como sí tuvo para otros capítulos de la ley. Con los gobernadores tuvieron un acuerdo, de hecho, y el presidente se reunió. No, por eso, pero no por este. O sea, pero tuvieron un acuerdo con los senadores, lo vimos todos, ¿no? Por eso, el acuerdo con los senadores, yo te digo lo que manifestó el gobierno, porque yo no soy parte del gobierno, es que tuvieron un acuerdo con el RIGI, de las modificaciones que hizo el Senado con el RIGI, pero con estas privatizaciones no hubo acuerdo, lo que no hubo votos, o no pudieron conseguir los votos para cambiar lo que resolvió el Senado. Bueno, pero tuvieron acuerdos sobre otras cuestiones. Claro. Las facultades delegadas, qué instancias son aquellas en las cuales puede intervenir el presidente, aún teniendo facultades especiales. Cómo no puede cerrar los organismos de cultura. Digo, acuerdo hubo. No, por eso. ¿Qué pasa cuando, hubo acuerdo sobre muchos aspectos de la ley, menos eso. Cuando un negociador celebra un acuerdo en una cámara y después borra el acuerdo en la otra cámara? ¿Se termina la confianza o no? Bueno, hay que ver qué acuerdo llegó. Ya te vuelvo a repetir, el ministro Franco dijo que llegó a un acuerdo sobre este tema, y sobre el tema de privatizaciones no. Lo está diciendo él en público. Así que, respondiéndote lo que vos me decís, creo que si vos llegás a un acuerdo, me parece que lo tenés que cumplir, porque no es la última ley que vamos a votar, y si vos faltás a la confianza con el que vos acordaste algo en esta ley, probablemente cuando tengas que negociar otra ley no tenga la misma confianza que te tuvo ahora. ¿El RIGI va a quedar como salió del Senado? Porque el Senado lo acotó a algunos sectores de la economía, minería, energía, foresto, industria. O sea, es mucho más acotado de lo que ustedes votaron. En realidad, te digo mi opinión personal, los cambios que salieron del RIGI y del Senado son buenos. En este tema de acotar a los sectores puede haber alguna discusión, o es opinable. Nosotros yo preferiría que sea para cualquier sector de la economía. Pero así todo, si saliera acotado a los 7 u 8 sectores que están ahora, en realidad, para nosotros que somos desarrollistas, me parece que están todos los sectores que nosotros consideramos prioritarios. Energía, infraestructura, petróleo, foresto, industria. O sea, todos los sectores que hacen a lo que son los sectores básicos de la sociedad, de la economía, están y van a estar favorecidos por el RIGI. Y los otros cambios, totalmente de acuerdo, porque favorece el desarrollo de proveedores locales, permite el compra nacional, que eso era un cuestionamiento que teníamos de la industria local,
hasta el 20% de la inversión habría que comprar productos locales, salvo que no haya oferta, porque si hay muchas cuestiones que son equipos técnicos para minería o para petróleo, por ahí no se producen en el país. Entonces eso, digamos, en ese caso no estás obligado a comprar algo que no satisface, pero al comprar localmente, al desarrollar proveedores locales, esos cambios me parece que son positivos y el gobierno eso lo acordó. Y me parece bien, yo voy a acompañar los cambios que en el RIGI vamos a aceptar lo que salió del Senado. Para mí es fundamental el RIGI, o sea que salga con 7 sectores o con todos los sectores, hay que ver lo que se vota en diputados, me parece muy importante. Ya hay inversiones anunciadas muy importantes. Me parece que desmonta muchas críticas que recibimos del kirchnerismo y de la oposición. Por ejemplo, de que esto lo beneficiaba solamente a empresas extranjeras. Y que era muy generoso, dijeron. Bueno, muy generoso, en realidad es generoso por todos los desastres que hizo la Argentina durante los últimos 30 años. Yo escribí un par de notas en Clarín al respecto, porque si nosotros no hubiéramos cambiado tanto las reglas de juego en los últimos 20 o 30 años, no necesitaríamos ser tan generosos. Bueno, entonces admite que son muchas las cuestiones, los beneficios que se le dan a los grandes inversores. Sí, pero no considero generoso. Dónde liquidar las divisas, cómo girarlas, qué es lo que pasa. Por eso lo que a lo mejor piensa algunos que es generoso es normal en cualquier otro lado del mundo. Bueno, los senadores, si usted siguió el debate, tuvieron una mirada a favor de generar un régimen de inversiones, pero de, como ocurre en nuestros países, por ejemplo Francia, estar mucho más acotados en cuanto al tipo de beneficios, más allá del volumen de la inversión, que es muy, muy importante. Claro, lo que pasa es que comparar Francia, que es un país súper desarrollado, con mucho equilibrio fiscal y con con una historia de respetar los contratos, con Argentina, que es todo lo contrario, es incompatible. Vos pensás esto. Bueno, Chile, el caso de Chile también estuvo en debate. Por eso, también tiene estabilidad jurídica. Vos pensás que acá tenemos 15 tipos de cambio, entonces, tenemos impuesto país. Nada, tenemos que... No, yo creo que tenemos que avanzar. Primero, hay muchas cosas que son consideradas beneficios, que en realidad es una locura que el país tenga esas restricciones, como por ejemplo el impuesto país, el impuesto al cheque. O sea, es una locura que haya un impuesto. El cepo cambiario. El cepo cambiario, o sea... Pero en este momento el gobierno puede tomar medidas o no las puede tomar. Bueno, lo que creo es que el RIGI lo que hace es pone prioridad en eso porque no puede desmontar todo lo otro. Pero el impuesto al cheque o el impuesto país o que haya cepo no existe en Francia. O sea, no hay estas cosas. Aparte tiene estabilidad jurídica. Vos pensás esto nada más. El actual senador Lustó, cuando fue ministro de Economía, cambió con una resolución de un plumazo el impuesto a las retenciones a la exportación del principal sector productivo de la Argentina. Hubo debate en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Recordará el voto del vicepresidente. Mi voto no es positivo. No, pero lo que te quiero decir es esto. Esto no existe en ningún lugar del mundo, que un burócrata del Estado firme una resolución y te aumente 20% los impuestos a la exportación del primer sector exportador de la Argentina. Imagínate esto en Estados Unidos, en una guerra civil. Bueno, pero digo, hubo correlato en el Parlamento. Nadie se puede olvidar de Julio Cobos. Hablemos de pactos. Bueno, lo que quiero decir, eso fue un cambio, por ejemplo, es un cambio en las reglas de juego que nosotros tenemos que evitar y por eso somos generosos con 30 años de estabilidad en las reglas de juego. Quiero hacer esta mención porque no es que estamos regalando estabilidad. Lo que estamos haciendo es dar condiciones para que los inversores se sientan seguros de que no vamos a hacer lo que hicimos en los últimos 20 años. Bueno, ojalá que el que pueda rendir condiciones de seguridad y estabilidad sea el país, más allá de lo que implican los negocios. Sí, claro. ¿No? Bueno, para eso está la ley. Tiene 30 años de estabilidad. Si me permite, le había hecho una pregunta sobre el tema de la convocatoria que una vez más hizo al pacto de mayo, pero el 9 de julio, el presidente de la Nación. ¿Está de acuerdo con esto? Y en todo caso, ¿qué se puede pactar? O sea, el pacto de mayo tiene 10 puntos básicos que el presidente los expresó en la apertura de sesiones y no se pudo hacer en mayo y ahora convoca. Más allá de eso, me parece una enunciación política, pero lo más importante, me parece, a mi juicio, es la convocatoria de la unidad nacional, digamos, desmontar una cantidad de discusiones estériles que hemos tenido durante muchos años y apuntar en un sentido para donde el país necesita orientarse. Eso me parece lo más importante.
que vayan todos los presidentes, los expresidentes, todos los partidos políticos. Pero también salió una pequeña letra chica que dice que estaban invitados todos los que acompañen y respalden con su voto la ley de bases y el paquete fiscal. Y en realidad, argentinos somos todos. Entonces, ¿qué pasa? No sé si excluye una cosa a la otra. ¿Qué pasa con el que piensa distinto? Yo, o sea, no soy el presidente. Aparte, no escuché el discurso hoy por una cuestión familiar. No estaba cuando obviamente sé lo que convocó a Julio, a Tucumán. Pero lo que está convocando es a todos los expresidentes que son de todos los partidos políticos. También a los principales partidos políticos. Y yo entiendo que también dijo que a los diputados y senadores que votan favorablemente. Claro, Bueno, es una decisión del presidente. Yo invitaría a todos, pero bueno, al invitar a los presidentes de los partidos, o sea, la mayoría de los expresidentes son peronistas, con lo cual invitando a los expresidentes me parece que es bastante. Mucho tramo todavía parlamentario, mucho de gobierno. Diputado Eduardo Falcone, diputado nacional por el MID, le agradecemos mucho ida y vuelta esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30. Un gusto tenerlo aquí, nos estaremos viendo la próxima semana. Nos estaremos viendo. Con mucha intensidad. Muchas gracias. No, gracias a usted.